Muy bien, pues vamos a dar inicio al estudio del día de hoy. Que sea Dios quien nos hable. Amén. Seguimos estudiando la carta a los romanos del apóstol Pablo. Ya hemos visto pues bastantes cosas. Llevamos prácticamente un mes, un poquito más de un mes, en el capítulo 1. Nos detuvimos bastante. Les dije que al principio pues íbamos a estarnos deteniendo un poco, explicando ciertas, no sé cómo decirlo, ciertos términos para que todos les quede muy claro, para que todos, bueno, ir estableciendo términos que ya después pues no nos vamos a tener tanto en ellos, sino solamente los vamos a mencionar, ¿no? A partir ahora sí que de aquí en adelante, de hecho ya en los últimos versículos del capítulo 1, vamos a ver temas más generales, ya no tan enfocados como los vimos al principio, pero que siguen siendo temas bastante cruciales. Vamos a entrar en temas donde tiene que ver con el juicio de Dios, la justicia de Dios, acerca de cómo los judíos recibieron la ley, acerca de la justificación que es a través de la fe. Vamos a ver cómo incluso en el Antiguo Testamento, donde se menciona que la ley era la que salvaba, que los judíos se tenían que circuncidar y todas estas cosas, y vemos cómo el apóstol menciona también que dentro del Antiguo Testamento la justificación también venía siendo por fe. Vamos a ver algo muy importante acerca de la salvación, lo que nos enseña la Biblia acerca de la salvación, acerca de las recompensas, acerca de la vida en el Espíritu, acerca de las obras que demuestran un cristiano, vamos, pues todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Como les he dicho antes, se le considera a Romanos la columna vertebral del cristianismo, porque pues maneja muchísimas enseñanzas cruciales para nuestro vivir. Así que entramos en el capítulo 2 y el mensaje de hoy habla acerca del justo juicio de Dios. Antes de continuar o de leer, tenemos que entender algo, un parámetro. Las cartas que se escribieron no se escribieron pensando como ahorita las vemos y las estudiamos en la Biblia por capítulos, versículos. No, eran simplemente cartas. Cuando uno escribe una carta, la redacta y no piensa en pues cuántos capítulos lleva, cuántos versículos lleva. No, simplemente escribe la carta como un solo texto, ¿no? Entonces, Romanos, la carta a los Romanos precisamente es eso, un texto general único. La tenemos dividido en capítulos y versículos, obviamente para una mejor comprensión nuestra. Los eruditos que dividieron estas partes fue para que encontráramos más rápido las escrituras y hiciéramos un manejo mucho más ágil. Que imagínense, si tuviéramos toda la carta así nada más plasmada y estar buscando, a ver, yo me acuerdo que por aquí venía. No, es más sencillo, ¿no? Pero tenemos que entender que no hay divisiones, como tal en la carta no hay divisiones, así que recuerden que en el capítulo 1 Pablo terminaba hablando acerca de la condición del hombre, acerca del hombre que era malo por naturaleza y de toda la corrupción que el hombre venía haciendo. Obviamente hablamos del hombre sin Dios, que se entregó a sus deseos, se entregó a lo que él le gustaba hacer fuera de Dios, negando la existencia de Dios, haciéndose ídolos, yéndose hacia la homosexualidad, muchas cosas, como el hombre se hizo abominable delante de Dios, pues. Entonces entramos aquí en el versículo 2, perdón, en el capítulo 2, que es una continuación. No es de que Pablo dijera, aquí termina el 1 y aquí inicia el 2. No, es una continuación. Por eso dice, ahora sí, verso 2, capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vamos a detenernos tantito ahí. Hablamos del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 2.
Y les digo que el tema trata acerca del justo juicio de Dios. Todo esto lo vamos a ver hasta el versículo 16 del capítulo 2, pero vamos a dividir, para que no se haga tan extensa la enseñanza, vamos a dividirlo en dos partes, al menos dos partes, porque para que no se haga tan largo y no se nos vayan a quedar ahí dormidos, ¿no? Entonces, dice, por lo cual eres inexcusable. ¿A qué se refiere? A lo que viene antes, es lo que les comentaba, que es una continuación. No es que haya terminado, iniciar otra cosa, no. Porque dice antes que a los que practican tales cosas, a los que practican el pecado, son dignos de muerte y que se complacen en practicar el pecado. A ellos les dice, a esos que practican el pecado, dice, por lo cual, a los que practican el pecado, eres inexcusable, oh hombre. Entonces, entendiendo esto, tenemos que poner ciertos parámetros. Primero que nada, este pasaje regularmente o ciertas ocasiones se usa para los cristianos, para los hijos de Dios. Regularmente cuando un líder o un pastor llama la atención o exhorta o tiene que corregir cierta área o a ciertas personas, le dicen, no, pues ¿sabes qué? Solo Dios puede juzgarme. Pues simplemente tú pecas de forma diferente a mí, porque acá en la Biblia dice esto, quien quiera que seas tú que juzgas, pues juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque haces lo mismo. Dice, ya ves, simplemente tú pecas diferente que yo. Y sacan, les digo, este versículo fuera de contexto, porque aquí dice, está hablando del hombre natural, el hombre sin Dios. Pablo está hablando claramente a hombres malvados, aquellos que se complacen en hacer mal. Porque si les digo que esto, porque muchas veces nos excusamos en no querer recibir la corrección de Dios a través de nuestros hermanos, líderes o pastores, utilizando esto de que, ¿sabes qué? Es que tú no me puedes juzgar porque simplemente tú pecas diferente que yo. Pero entonces se contradeciría el mismo apóstol que escribió esto en 1 Corintios 5:12, en la nueva traducción lenguaje actual, para que lo entiendan un poco mejor, dice, a mí no me toca juzgar a los que no están en la iglesia, es decir, a los que están fuera en el mundo, Dios los juzgará a ellos. Pero ustedes, hablándole a la iglesia, sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes a ese pecador. Ahí está hablando acerca de un caso de inmoralidad juzgado dentro de la iglesia. Ya después hablaremos, si quieren, después del tema acerca de a lo que se refiere aquí juzgar dentro de la iglesia. Tiene un orden, no es simplemente, ¿sabes qué? Te condeno, tú que te dices hermano y lárgate de aquí. No, tiene un orden. Pero sí podemos llamar la atención y corregir a nuestros hermanos, porque aquí esto de tú que haces lo mismo no se refiere a los cristianos, sino a hombres que no creen en Dios. Entonces, habiendo entendido que este juicio habla hacia los no creyentes, se entiende y se estudia que habla a aquellos hombres, ojo aquí, que se creen buenos, es decir, quienes podríamos llamarlos moralmente correctos, hombres moralistas. Porque sabemos todos que dentro del mundo, de los que no son cristianos, dentro de la gente que no cree en Dios, muchas veces hay hombres con apariencia de piedad, es decir, hombres que aparentan ser buenos, que dentro de lo que aparentan, probablemente no se drogan, no fuman, incluso no toman, tienen una familia, no roban, no hacen fraude, lo que sea. Moralmente podrían decir que son correctos. Incluso podría decir, y yo he visto ciertos casos de muchos ateos que no creen en Dios, que a veces se portan mejor que un cristiano. Yo tengo un conocido, un compañero, un amigo, que él, la verdad, él no cree en Dios y me lo ha dicho. Yo me he puesto a no pelear, a debatir con él, a hablar y platicar y bien, no se pone enojón ni nada, simplemente se pone a platicar bien acerca de Dios, de si existe y si no existe, total. Y yo he visto que él moralmente hace cosas muy correctas, se porta bien, incluso una vez me sorprendió porque me pidió perdón simplemente porque se burló de mí o algo, no sé lo que sea, pero me pidió perdón. Y a mí eso se me hizo, oye, él no es cristiano y aún hace, y no cree en Dios, y aún hace estas cosas morales correctas. Digo, o sea, todos conocemos gente que podría pensarnos, nada más le hace falta ser cristiana y ya.
nada más le hace falta creer en Dios porque moralmente y en su apariencia aparenta piedad y ya, y se porta bien, ¿no? Pero dice, eres inexcusable, eres sin excusa. Y aquí la palabra inexcusable viene de apologetos, apologetos. Esta palabra viene del griego que quiere decir sin excusa o indefendible, que no se puede defender. Quiere decir que estas personas no se podrán defender, serán indefendibles. ¿De quién o de qué? Del juicio de Dios. Recordemos, hermanos, que quienes no creen y no creyeron en Jesús serán enjuiciados ante el trono blanco para condenación. Para quienes hemos recibido a Jesús y hemos nacido de nuevo y disfrutamos de una nueva naturaleza, disfrutamos de un defensor. Nosotros sí somos defensibles, porque nuestro defensor es Jesús. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice que tenemos abogado para con el Padre, pero me gustó lo que dice la nueva la traducción en lenguaje actual. Yo los quiero a ustedes como a hijos, dice el apóstol, pero les escribo esta carta para que no pequen. Es decir, no tenemos excusa. Aunque tenemos a alguien que nos defiende, dice, no pequen. Pero si alguno llegara a pecar, porque aún en nuestra carne que tenemos seguimos siendo débiles en muchas cosas y somos propensos a caer. Aunque tengamos la nueva naturaleza, el Espíritu Santo lo que viene es y nos redarguye y nos constrite y nos llama al arrepentimiento. Pero dice, si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Por eso queda claro que dice ahí, por lo cual tú, hombre, eres indefendible a los que no creen en Dios. Nosotros, los hijos de Dios, ya somos defendibles. Ya disfrutamos de un defensor. Por eso digo que queda claro que habla de quienes no tienen a Jesús como su Salvador, pues no disfrutan de un abogado como nosotros. De tal forma que los que hemos creído ya somos salvos del juicio de Dios y podemos estar seguros de eso. Fíjense lo que dice primera de Juan 4:17. Y aquí quiero irle plantando cierta semilla acerca de la seguridad en Jesús, de la seguridad en Cristo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo tendremos o por qué tendremos confianza en el día de juicio? ¿Por nuestras obras? No. Por la fe en Jesús, porque en el día del juicio nosotros estaremos confiados de que hemos creído en Jesús y de que nuestra salvación en Él está segura y que nuestro abogado es Jesús. Por eso dice, se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, fíjese, así somos nosotros en este mundo. Note aquí que no habla en tiempo futuro. Pues como Él es, nosotros seremos en este mundo. Está hablando de que como ya hemos reconocido y disfrutamos de una nueva naturaleza, Dios ya ve en nosotros a Jesús. Dios no nos ve a nosotros, nos ve a Jesús. Ponía un pastor cierta analogía de decir, cuando nosotros vamos a otro país, pues uno presenta su pasaporte, ¿no? Y dice, aquí está mi identificación, eres tú de la foto, tus datos, tal, bla, 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 vienes de tal, ok. Supongamos que nosotros morimos y vamos al cielo. Y está el apóstol Pedro ahí con las llaves del cielo, ¿no? Como dicen la religión católica. Y dice, ¿sabes qué? Preséntame tu identificación para pues dejarte pasar al cielo, ¿no? Yo tengo las llaves, tú no puedes pasar si no te doy las llaves, si no te abro, entonces a ver, y nosotros sacamos el pasaporte, aquí está, ok, aquí dice que eres Juan Camaney, ok, soy Juan Camaney, entonces, ¿eres tú de la foto? Sí, ok, ¿dónde vives? ¿De dónde vienes? Ok, ¿eres tú Juan Camaney? Sí, ¿eres tú de la foto? Ok, sí, no puedes pasar. Y ¿por qué no? Si me porté bien, eso, porque aquí en esta imagen yo tengo que ver a Jesús. Tengo que ver a Jesús reflejado. Yo no voy a entrar al cielo por mis méritos, yo no voy a entrar al cielo por mis obras. Ya he hablado acerca de que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Dios nos ve a nosotros, no en sí, no ve, por ejemplo, a Irán, ve a Jesús. Por eso dice que como Él es, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Solo los que hemos creído en Dios. Por eso muchas veces se tiende a veces como a confundir, porque vemos gente con apariencia de piedad, que habla la Biblia, gente de apariencias,
gente que aparentemente se porta bien, incluso dentro de la iglesia, que pues puede decir yo creo, yo soy cristiano, cantar aleluya, hablar como cristiano y todo, pero es simplemente una apariencia, porque dice el apóstol, salieron de nosotros, ahí está hablando, fíjense, del espíritu del anticristo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. También dice Jesús, el trigo y la cizaña son casi idénticas, son igualitas, pero cuando crecen, el trigo da fruto y la cizaña no. Así que solo los que disfrutamos de la nueva naturaleza y recibimos realmente a Jesús en nuestro corazón, tenemos la confianza de que en el día del juicio nuestro abogado será Jesús. Ojo aquí, nosotros como cristianos dice que tenemos que seguir esforzándonos en hacer obras, porque la fe sin obras es muerta. Nosotros, como hijos de Dios, nos presentaremos no ante el juicio del trono blanco, sino ante el tribunal de Cristo. Ojo, no para salvación, no para decidir, ok, ¿fuiste salvo o no? No. En el tribunal de Cristo no va a ser un juicio de condenación, sino para recibir recompensas según nuestras obras. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, y vea cómo el apóstol Pablo se incluye ahí, dice, nosotros, yo también como apóstol, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Les digo que al mismo apóstol se introduce dentro de esa lista y dice, yo también voy a compadecer ante Cristo. Y el apóstol Pablo, recuerden que él pues, daba claras evidencias de ser salvo, ¿no? Entonces dice, yo también voy a comparecer, pero no para salvación, sino para recibir las recompensas de lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y no es de si quiera o no quiera, todos nos vamos a presentar delante del tribunal. Ahora, aquí les digo que la diferencia es para recibir recompensas o para perder recompensas. En 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 14 al 15 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, es decir, yo por ejemplo estoy sobreedificando, porque el fundamento es la Biblia, es la palabra de Dios. Y yo simplemente estoy, enseñándoles, dándoles una enseñanza de lo que ya está escrito. Estoy de cierta forma sobreedificando. Dice, si la obra de alguno, si permaneciere la obra, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo estarles aquí hablando, ¿no? Y exponiéndoles la palabra de Dios, enseñándoles, pero pudiera que dentro de mi corazón haya ciertas cosas que no agraden a Dios. Por ejemplo, yo puedo hacer esto simplemente para ser visto de los hombres, o para que digan, wow, ¿cómo sabe él de la Biblia? O para que digan, mira, él predica, o mira, él enseña, queriéndome envanecer y dando mérito a lo que yo estoy haciendo de estudiar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Una obra que de mi corazón no tiene la correcta intención, que es ayudar, bendecir, edificarles en su vida. Por eso, muchas veces yo puedo predicar y muchas veces se puede predicar un mensaje falso y la obra y lo que va detrás de ese mensaje, simplemente cuando llega la prueba del fuego, se quema y no permanece. Y dice, él sufrirá pérdida. Pero dice, si bien él mismo será salvo. Fíjense, la obra puede permanecer y recibir recompensas, o la obra se puede quemar y sufrir pérdida, pero quien está sirviendo, si es hijo de Dios, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué? Porque les digo, todos vamos a dar cuentas. Entonces, no nos asombremos, o tenemos que estar más bien preparados, ¿no? Para llegar al cielo y desde ahorita examinar, a ver, si yo ahorita ya estuviera delante en el tribunal de Cristo, si ya estuviera delante de él, todo lo que he hecho, ¿recibiré recompensa o sufriré pérdidas? He predicado correctamente el evangelio, he hecho lo que Dios me ha mandado, he obedecido el llamado de Dios, he actuado realmente y he puesto mi vida conforme al evangelio de Cristo, o simplemente estoy, tentando o fingiendo que creo. Entonces les digo que toda esta enseñanza acerca de las recompensas es para esforzarnos en Él. Así que les di toda esta como introducción simplemente para enseñarles que aquí a los que dice, por lo cual eres inexcusable hombre, que tú que juzgas hace lo mismo, no se refiere a los cristianos. Se refiere
a aquellos hombres malos, moralistas, que tienen apariencia de que se portan bien, pero que realmente siguen siendo malos. Aquí la palabra juicio no implica simplemente criticar o hablar mal, decir, mira ese borracho, drogado, o cómo anda en la calle, ¿no? Y yo me porto bien, soy un empresario, soy un hombre de negocios, yo soy muy bien. No habla simplemente de eso, sino se refiere a una condenación. La palabra crino se distingue por implicar una condena, no solamente por emitir un juicio de crítica, sino por establecer una condena e implica un castigo. Así que la palabra usada para juzgar lleva la idea de juzgar, pero con la intención de declarar a la otra persona culpable. Es decir, tú sí eres culpable de ser malo porque dices malas palabras, porque golpeas a tu esposa. Yo no, yo soy moralmente correcto, no soy culpable. Así que podría leerse, quien quiera que seas tú que condenas, en lugar de la palabra juzgas. Y se menciona de estos hombres moralistas porque no pecan, ojo, como los homicidas, no roban como los ladrones, no se meten con hombres o mujeres del mismo sexo como homosexuales, no tienen deseos, digamos, vistos, ¿no? Cosas visibles que mencionó antes el apóstol en la línea anterior. Estos hombres malvados que con todos sus hechos, a la luz pública gritan, no hay Dios. Pero estos se sienten con el derecho de decir, nosotros somos mejores y no merecemos la condenación. Por eso el apóstol dice, a ver, tú también haces lo mismo. Y uno diría, a ver, pero te estoy diciendo yo que yo no robo, yo no mato, yo no me drogo, yo no soy homicida, yo no hago nada de eso, no he pisado la cárcel nunca. ¿Por cómo es que dices tú que hago lo mismo si yo me porto bien? Les digo que incluso dentro de la iglesia hay gente que se porta bien y aparenta piedad, pero en su corazón nunca hubo cambios. Y tarde o temprano el cerdo regresa al lodo. La naturaleza regresa a ser lo que es de la naturaleza. Entonces, si se portan bien, porque dice el apóstol que hacen lo mismo. Porque aquí la palabra griega de lo mismo viene de auta, que el verdadero significado o la raíz dice de la expresión lo mismo, no quiere decir cosas idénticas, es decir, no es lo mismo, tú no eres el mismo homicida, sino se refiere a cosas tan malas a los ojos de Dios como los homicidas, tan malas a los ojos de Dios como los ladrones, como las cosas que hacen los depravados o perdidos, igual de malas, porque resultan ofensivas a Dios. Solamente que, como les digo, hay pecados más visibles y pecados menos visibles, ¿no? Obviamente, el pecado es pecado y está mal delante de los ojos de Dios. Y un homicida es igual de pecador, ojo, es igual de pecador que un mentiroso. Ciertamente el homicida tiene mayor consecuencias porque es un homicida que un mentiroso. Y el hombre natural que se basa en la ley de ojo por ojo, el homicida, lo que merece, digamos, es la muerte, ¿no? Porque sus consecuencias son diferentes. El pecado, si bien delante de Dios es el mismo, las consecuencias son diferentes. Por eso dice, ellos practican estas cosas visibles, pero tú, hombre, que haces lo mismo, practicas la misma maldad, pero en lo invisible. Es decir, también puedes ser mentiroso. También puede haber orgullo en tu corazón. Puede haber codicia o avaricia. ¿Cómo hay hombres de negocios que están envueltos y envueltos y envueltos, a lo mejor no por fraude, pero están trabajando día y noche con esfuerzo por juntar, por juntar, por juntar? Y dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay mucha gente que en lo visible aparentan piedad y son buenos, pero dentro de ellos hay tantos deseos inmorales, sexuales, que niegan a Dios, que contradicen a Dios. Por eso dice la Biblia ahí, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es según verdad. En Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí el apóstol Pablo está citando a David del Salmo 51:4.
Y vea lo que dice el Salmo 51:4 en la traducción lenguaje actual. A ti y solo a ti he ofendido. Aquí David es un salmo que salió después de haber sido reprendido por Natán cuando él pecó contra Dios y se adulteró con Betsabé y mandó a matar a su esposo y total, hizo un desastre David ahí, ¿no? Y Dios lo confronta. Entonces David escribe este salmo después de haberse arrepentido y dice, a ti y a ti solo he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. ¿Por qué dice? Porque Dios ve todo. Entonces dice, en tu propia cara he hecho lo malo. Y aquí es donde dice, tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Por eso, ningún hombre es inocente. Y vean esto, David, todo esto lo hizo en lo oculto, en lo secreto. En la Biblia lo tenemos abierto y Dios lo expuso. Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y todo lo que el hombre quiera ocultar, en su momento Dios lo hará público. Por eso David en lo privado dice esto, tú en lo secreto hiciste esto, pero Dios te exhibirá en lo público. Y trae una tremenda corrección a la vida de David. Entonces, todo esto, David seguía aparentando piedad, seguía aparentando que era un rey honorable, que se portaba bien, y estaba haciendo todo esto en lo secreto. Él podía aparentar y decir, yo me porto bien y todo, ¿no? Yo soy recto, ya la libré, ya mandé a matar, ahora yo consuelo a la esposa, ahora ya somos una familia, ya hice todas las cosas aparentemente bien. Pero Dios dice, no, mijito. Si tú eres un hijo de Dios, va a venir consecuencias y va a venir la corrección. Y Dios va a sacar lo que tú hiciste en privado a lo público. Así que no nos excusemos delante de Dios. Por eso dice que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, porque Él ve todo. Y con todo no me refiero solamente a las cosas físicas, sino a lo que hay en el corazón, a las raíces que hay en el corazón, a las intenciones que hay en el corazón, al orgullo que hay en el corazón del hombre, a todo lo malo que el hombre piensa, planea dentro de sí. Por eso nadie puede escapar del justo juicio de Dios. Todos han ofendido a Dios y todos van a dar cuentas delante de Dios. Por eso dice David, no puedo alegar que soy inocente, porque realmente he pecado contra ti, Dios. Dice en el siguiente versículo, y piensas esto, crees, hombre, en tu razonamiento, tú que juzgas, tú que condenas a los que tal hacen, aquellos homicidas, homosexuales, borrachos, drogadictos, lo que sea, ladrones, y haces lo mismo, es decir, que eres tan malo como ellos, ¿crees que escaparás tú del juicio de Dios? No porque tú vayas y digas, él es culpable, ya tú te declares inocente. No porque digas, el culpable es él, y apunto, pero yo me lavo mi conciencia. Aquí el juicio de Dios implica una sentencia, una condenación. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Por eso dice, ¿crees que tú vas a escapar del juicio de Dios simplemente comportarte aparentemente bien? ¿Crees que puedes escapar del juicio de Dios? Y aquí les digo, está dirigido esta parte a estos hombres moralistas, pero también dentro de la iglesia les hablo a aquellos que se dicen cristianos, aquellos que están dentro de la iglesia, aquellos que incluso pueden participar del servicio, incluso pueden participar con los hermanos, pero que en su corazón realmente no han creído en Dios. Siguen siendo hombres igual de malos que aquellos perversos, porque en su naturaleza no ha habido cambios, no han reconocido a Jesús realmente en su corazón y simplemente están dentro de la iglesia como para satisfacer y sentirse bien moralmente con ellos mismos, sentirse bien con sus actitudes, calmar su conciencia, como vamos a ver más adelante dentro de esto mismo, el juicio de Dios, como dice el apóstol, que la conciencia también los expone. Por eso hablo a hombres, aquí habla a hombres que simplemente buscando cualquier medio, sea fuera o dentro de la iglesia, buscan satisfacer esa moralidad. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Puedes ir a la iglesia, congregarte, incluso hablar como cristiano. Oh, Dios te bendiga, hermanos. No, sí, gloria a Dios, aleluya, el culto estuvo poderoso. La unción del Altísimo descendió. Y hablar como un cristiano. Pero no puedes escapar del juicio de Dios.
Aún aquellos que niegan la existencia de Dios creen que después de la muerte quedará un vacío, sin redención, sin nada, sin rendición de cuentas. Simplemente me muero y ya no hay nada. Pero para todos está establecido presentarse a Dios, dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, nadie lo puede cambiar, es tal cual está escrito y decretado por Dios, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Tú mueres y vas a rendir cuentas. Por eso dice a estos hombres, no puedes escapar del juicio de Dios. Y repito, dentro de la iglesia tenemos que tener cuidado y ver nuestros caminos, a ver, ¿realmente mi vida es conforme a mi nueva naturaleza o simplemente estoy ahí para satisfacer esta sed moral? ¿O estoy realmente dentro de la iglesia? Porque hay dentro de la iglesia, dice la Biblia, que trigo y cizaña y crecen de los dos. Uno no quisiera que todos fueran hombres fieles, correctos, delante de Dios, que se esforzaran en santidad, que se esforzaran en hacer las cosas que Dios quiere, pero no, hay de todo. Y a menos que Dios lo revele, no conocemos el corazón del hombre, a menos que Dios lo revele a ciertos hombres para exhortar o para emitir ciertas correcciones, pero no conocemos el corazón. Cada quien conoce el corazón y sabe si está dentro de la iglesia, si está dentro del camino de Dios, porque realmente ha creído en Jesús o simplemente para sentirse bien con su conciencia, para sentirse bien moralmente. Y les digo que se puede tener apariencia de piedad. Rápidamente les cuento, nosotros, bueno, yo estuve a punto, vi un terreno, que estaba el anuncio ahí, un terreno que se veía muy bien, las medidas y todo, y el precio estaba una chulada de precio. Decir, no, tengo que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Porque estaba a muy buen precio, en muy buena zona, un muy buen terreno, de buenas medidas, a muy buen precio, casi con facilidades, casi como te lo regalo, nada más págamelo ahí como vas pudiendo. Y cuando fuimos con el dueño, fui con mi suegro y aparentaba la verdad piedad, un señor así como viejito, y, no, pues mira, aquí está el papel y todo, sí, no, pues parece que todo está bien, nada más dije, pues déjenme ir a checar, ¿no? Que los papeles coincidan y todo, porque cuando fuimos a ese lugar yo me encontré, y yo creo que fue gracia divina, me encontré un papel, un recibo del agua, a nombre de, pues, del supuesto dueño de ese terreno, porque el número del agua coincidía con el terreno, entonces aquí dice un nombre. Pero cuando fui y me presenté con este otro señor que era el dueño, según, era otro nombre. Supongamos que en el papel decía Juan y el nombre de este otro señor era Arturo. Entonces, oiga, pues aquí hay cierta discrepancia, ¿no? El del agua no coincide con el documento que usted tiene. Y dicen, pues la verdad yo no sabría decirte, el terreno es ejidal, bla, bla, me explica un montón de cosas. Y la verdad aparentaba pues, piedad, ¿no? Que era un señor correcto, que su esposa, según eso, estaba en el hospital y que necesitaba el dinero, que por eso lo vendía tan barato. Pero ya revisando y haciendo un montón de cosas, pues nomás no encontrábamos algo que asegurara que él sea el dueño del lugar. Fuimos, no había registro de nada, yo fui, perdí tiempo, que no había registro de nada, no se encontraba información, ni si era esto. Total, nos habla el Señor y dice, ¿sabes qué? Encontré a alguien que me puede escriturar. Si quieres venirte, para ver si te lo puedo escriturar tu nombre y que de una vez hagamos auto. Y dije, pues si lo pueden escriturar y que ya queda mi nombre, pues qué chulada, ¿no? Ya voy y todo. Y no, pues resulta que dice, ahí ya estábamos a punto y viendo todo. Otro señor decía, yo con esto te saco las escrituras y te aseguro que el terreno va a ser tuyo. Nada más pues tienes que hacer un contrato de compraventa, pagarle al señor, comprometerte. Entonces, haciendo un contrato de compraventa, el señor ya tiene algo con qué demandarme para pues decir, oye, hiciste trato, pues págame, ¿no? Y aparte pues quería una suma por adelantado, y si yo le doy dinero y se me va, pues ¿dónde lo hallo, no? Entonces, en ese momento, la verdad ya estábamos casi así a punto de firmar. Y Dios como que me revela, no sé, me dice, ¿sabes qué? Háblale a este conocido que es abogado. Yo tengo un conocido que es abogado y yo le pregunté que si él sabía de ciertas cosas. Resulta que este abogado pues precisamente se dedica o está muy bien enterado acerca de los trámites de inmuebles y todo eso. Y él me dice, ¿sabes qué? No firmes nada.
primero asegúrate y da fe y legalidad que ese terreno es de él. No firmes nada, trata de buscar en la casa ejidal porque tiene que haber un registro en alguna parte de que el terreno es de él. Total, voy y doy con la casa ejidal y cuando voy a la casa ejidal le digo, ¿sabes qué me vende ese terreno? Tal señor. Y lo ve en la casa y dice, ¿sabes qué? Esto es un fraude. Ese papel no es original, es un fraude. Mira, ven. Y me enseña y dice, este es mi sello, este es el sello de la casa, esta es la firma, esto es lo que tiene que venir. Y lo veo y no se parece. No es el mismo. Y luego me enseña y me dice, ni siquiera ese terreno pertenece a mi registro y todo. Y yo digo, híjoles, este señor aparentaba piedad y resulta que es un fraude. Y aún dentro de mí dije, no, es que, a lo mejor el señor no sabe que es un fraude y le vendieron. Yo todavía creyendo que este señor, porque como aparentaba que se portaba bien y todo, que no era un fraude. Entonces veo otro letrero de otro terreno en otro lado que también se vende y también muy barato. Para esto al señor le he preguntado, oiga, para no tener tantos problemas, ¿no tiene otro terreno que venda que sí estés plenamente seguro de que es de usted? Y dice, no, es el único que tengo ese. Bueno, está bien. Total, veo otro terreno en venta y hablo y todo y me vienen con el mismo cuento. No, sí tenemos terreno, nada más que es ejidal, pero ya no hay casa ejidal. Entonces aquí lo que se puede hacer es que alguien te saque la escritura, como ya nos habían dicho antes, ¿no? Yo con ese papel te saco la escritura, oiga, pero es otro nombre de otra persona. No, yo con esto. Y le pregunto, oiga, ¿y el nombre del dueño del terreno quién es? Resulta que era el mismo dueño que nos quería, según vender el otro terreno. Entonces digo, caí en cuenta y digo, no, pues sí, es un fraude. Es puro fraude lo que está haciendo. Y tiempo, no pasó ni una semana que paso por el terreno que supuestamente era del señor y ya estaban construyendo la mitad. El terreno era grande y él seguro estaba vendiendo todo, pero resulta que el terreno realmente eran 2 terrenos y cada terreno tiene su dueño. Y una parte ya estaba bardeado construyendo y pregunté ahí, oiga, ¿quién es el dueño? Y ya me dijeron otro nombre y hasta pusieron ahí, este terreno no se vende ni se renta, no se deje engañar. Y dije, gracias Dios porque me libraste de esto, gracias Señor porque no caí en este fraude. Y les digo, este hombre aparentaba portarse bien, aparentaba que no hacía daño a nadie, que estaba en necesidad, pero está haciendo fraude. Visiblemente no parecía que se drogara ni nada, visiblemente se portaba bien, pero en el corazón el mal estaba ahí, niega la existencia de Dios porque no sabe que tarde o temprano dará cuentas delante de Dios. Así que todos tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Por último, para terminar rápido, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Dice, ¿piensas tú, hombre, que escaparás del juicio de Dios? Dice, o menosprecias. Esta palabra menosprecias viene de una raíz donde dice mirar hacia abajo, es decir, de arriba hacia abajo, como si nosotros estuviéramos arriba y Dios estuviera abajo y lo mirábamos como, pues tú quién eres, Diosito. Eso es lo que da a entender la palabra menosprecias, las riquezas de su benignidad. Dios es benigno con todos. Dice en Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Dice, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él, es decir, Dios, es benigno para con los ingratos y malos. Todos disfrutan de la benignidad de Dios. Para todos sale el sol, para todos llueve, para todos hay agua, para todos disfrutan de la benignidad de Dios. Pero estos hombres menosprecian. Dicen, no, pues, yo conseguí esto por mis propios méritos. Fui yo por mi sudor y mi trabajo que conseguí comida. Fui yo por mi trabajo y por todo que conseguí mis riquezas, mi casa y todo. Incluso, les digo, dentro de la iglesia tenemos que tener mucho cuidado de creer que es por nuestros méritos que la iglesia crece, que es por nuestros méritos que hay fruto, que es por nuestros méritos que hay crecimiento, que la gente crezca. Es de Dios la obra, no soy yo, no es que tanto trabajo yo, es la gracia de Dios. Por eso dice Jesús, cuando hayan hecho todo lo que sirvieron a Dios, digan, siervo inútil soy porque solamente hice lo que tenía que hacer. No nos podemos jactar de nada porque la benignidad de Dios es para con todos. La paciencia de Dios, Dios es tan paciente
Dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice aquí, Dios no retarda su promesa. Es decir, la venida de Dios, la venida de Jesús, perdón, va a venir, va a llegar, pero Dios está, digamos, esperando a que más hombres, a que más gente venga al arrepentimiento. Y Dios es paciente. Dios no está nada más con un látigo ahí de que, ajá, te caché y pum, latigazo. No. Dios es paciente con todos nosotros y todos hemos experimentado la paciencia de Dios. Y podemos ver que el pueblo de Israel experimentó la paciencia de Dios. Durante 800 años, profetas estuvieron diciéndole, Israel, vuélvete a Dios, Israel, arrepiéntete, Israel, vuélvete a tu Dios. Y Dios fue paciente y paciente y paciente y paciente. Y los hombres y los reyes adoraron, levantaron imágenes, levantaron ídolos. Y Dios enviaba a su profeta, Israel, vuélvete a tu Dios, Israel, vuélvete a tu Dios que te sacó de Egipto. Y nosotros a veces caemos en eso. Llegamos a los pies de Jesús, a los pies de Cristo, llegamos a Él y experimentamos las bondades de Dios, la benignidad de Dios, pero viene el mundo a querernos satisfacer, a buscar los placeres del mundo, y Dios dice, vuélvete a mí, iglesia, vuélvete a mí, deja tus malos caminos. Y a veces no experimentamos la consecuencia del pecado inmediatamente, porque Dios es paciente para con nosotros. Noé estuvo en el arca construyéndola, tardó alrededor de 100 años. Y en esos 100 años, Noé estuvo predicando a la tierra diciéndoles, va a venir un diluvio, el juicio de Dios viene, arrepiéntanse de sus malos caminos. 100 años estuvo predicando, arrepiéntanse, 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 sálvense porque va a venir un juicio. Y el mundo decía, no, estás loco, Noé, estás loco. Estás construyendo un arca para nada, estás loco. Dios es paciente, queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Y la longanimidad de Dios, es decir, la longanimidad de Dios es que está estirando la paciencia. Nosotros tenemos un punto en donde dice, ya, ¿sabes qué? Me colmó la paciencia hasta aquí y actúo y hago lo que, no sé, mi arranque. Pero a Dios no le están colmando la paciencia, Dios está estirando esa paciencia. Es lo que se refiere a longanimidad. La está estirando, la está haciendo más larga. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 6, versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y a estos que estaban clamando se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el mundo de sus consiervos y sus hermanos, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí lo que el apóstol Juan nos estaba diciendo es que había gente, había santos que fueron martirizados, que fueron como los profetas, golpeados hasta la muerte. Y ellos estaban diciendo, Señor, ¿hasta cuándo juzgarás a aquellos hombres que han derramado la sangre en la tierra? Y Dios les está diciendo, esperen, descansen un poquito, porque estoy esperando a que se complete el número de los que han de ser salvos. Esperen. Está estirando Dios esa longanimidad y también la estira para nosotros y para los que están en la iglesia. Si tú estás haciendo algo que no agrada a Dios, que no está agradando a Dios, si tú sabes en tu corazón que no le agrada a Dios, hay dos cosas. Una, o no eres nacido de nuevo y eres un bastardo, como dice la Biblia, y no va a venir disciplina sobre tu vida. Ten cuidado, si estás pecando, si estás desobedeciendo, viviendo como alguien del mundo, y no viene nada sobre ti, es porque no eres hijo de Dios y eres un bastardo. Y dice la Biblia que los bastardos, Dios no les hace nada, no los disciplina. Y para los que sí son hijos de Dios y aún no te pasa nada, es porque Dios está siendo paciente y está diciendo, a ver, estoy esperando tantito a que te des cuenta. Dios conmigo en cierta área de mi vida fue paciente porque yo estaba cometiendo algo que no le agradaba a Dios. Y Dios esperó, creo fácil un mes y medio, no sé. Y Dios esperó hasta que dijo Dios, no, ¿sabes qué? Mi hijo, yo que soy rebelde, no está nada entendiendo. Entonces vino sobre mí la disciplina del Señor y es cuando entendí que yo soy hijo de Dios porque Dios me corrigió y me disciplinó y me dijo, arrepiéntete.
Pero Dios estira la paciencia, Dios estira su benignidad para con nosotros, queriendo que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso a los que están en la iglesia, si Dios no te disciplina o eres bastardo, o examina tus caminos y ve si Dios está esperando a que te arrepientas, extendiendo su paciencia. Porque dice que todo esto te va a guiar al arrepentimiento. La benignidad, la paciencia de Dios es para que te arrepientas, no para que sigas haciendo mal. Si Dios dice, soy paciente contigo, no es porque Dios dice, quiero que siga haciendo mal, quiero que siga haciendo males y males al montón. No, es porque Dios está esperando a que te arrepientas. No, Dios no te está dando más tiempo para que sigas pecando, sino que Dios está extendiendo su paciencia para que te arrepientas. Por eso el mensaje que nosotros como hijos de Dios tenemos que proclamar es el mensaje del arrepentimiento. No podemos, no podemos llegar a un lugar o con nuestros familiares o conocidos y llegar y tirando bibliazos. ¿Sabes qué? Condenado, arrepiéntete, pecador, filisteo, incircunciso, eres un hijo del diablo. Que todas esas podríamos decir que son verdades, ¿no? Pues no podemos llegar atacando a la gente, pero sí llegando a que consideren sus caminos, que consideren a dónde van a ir. Hace poco mi pastor le decía a alguien en un funeral, ¿y tú ya estás listo para tu encuentro con Dios? Y esta persona decía, no, ¿cómo crees? Nadie está listo. Y me dice, no, yo sí estoy listo. Y yo también estoy listo porque soy un hijo de Dios. Y yo tengo la confianza de que en el día del juicio Jesús me va a defender porque yo soy salvo. Por eso podemos estar seguros. Pero si tú no estás listo para tu encuentro con Dios, ¿por qué será? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te incomoda de decir, estoy listo para mi encuentro con Dios? Y por eso nuestro llamado a predicar, nuestro llamado a enseñar es hacia el arrepentimiento. Porque muchas veces nos quedamos solamente en un Dios que ofrece. Como los que vienen, lléguele, lleve su mejor frutita, le ofrezco esto, llévele a este Dios que sana, llévele a este Dios que liberta, llévele a este Dios que lo prospera, llévele a este Dios que lo bendice. Pero es como si Dios estuviera, ven, te necesito, te ofrezco todo esto. No. Dios lo que nos llama es al arrepentimiento. Dios no implora la fe de nadie. El hombre es quien negó a Dios y es quien necesita arrepentirse de sus malos caminos y acercarse a Dios. Si bien es cierto, Dios sana, sí, pero Dios sana y Dios también quiere que creamos en Él y que nos arrepintamos de nuestros caminos. Por eso dice, busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Hasta aquí vamos a pararle por hoy. Avanzamos 4 versículos acerca del justo juicio de Dios. La siguiente semana continuamos con la segunda parte acerca del justo juicio de Dios. Entonces, entendamos que nadie va a escapar del juicio de Dios y que Dios conoce los corazones y examina los pensamientos. Amén. Un saludo a todos los que están en casa, un saludo a todos los que nos ven por redes sociales, por Facebook, Spotify, YouTube. Dios los bendiga, les mando un abrazo. Si hablo apresuradamente o golpeado, no es porque tenga enojo, sino es porque predicar la palabra de Dios es una bendición. Dios les bendiga, Iglesia en Casa los ama, les mando un abrazo.